Bienvenidos todos a otro estudio bíblico. En estos estudios vamos a pasar tiempo en un estudio de los evangelios. En este video vamos a comenzar con un estudio de los evangelios sinópticos. Puede ver entonces nuestro plan de pensar en el contexto de los evangelios sinópticos, también la estructura de los libros, la teología, porque cada uno de los evangelios tiene su propia teología, propio propósito, y también vamos a explorar varios temas de los evangelios sinópticos, y también eventualmente vamos a estudiar el evangelio de Juan. Hablando de los evangelios sinópticos, estamos hablando de tres evangelios, es decir, de Mateo, de Marcos y de Lucas. La palabra sinóptico tiene dos dimensiones. Tenemos en la parte sin, significa juntos, o sun, juntos, y óptico tiene que ver con nuestra capacidad de ver. Sinóptico significa entonces teniendo más o menos la misma vista, o mirando juntos. Y hay varios aspectos de los evangelios sinópticos. Podemos identificar aspectos paralelos, y por eso tenemos en Mateo, Marcos y Lucas los evangelios sinópticos. Pensando en los destinatarios de los tres evangelios sinópticos, tenemos tres grupos distintos, porque en el caso de Mateo tenemos un evangelio escrito a los judíos, y podemos notar un buen número de citaciones del Antiguo Testamento. Podemos notar también el deseo de comprobar que en Jesucristo, en la venida del Mesías, tenemos el cumplimiento de varios textos del Antiguo Testamento destinatarios. En cuanto a Mateo, estamos hablando de los judíos. Pensando en el evangelio de Marcos, podemos notar un grupo de destinatarios. A veces se llaman los romanos. Estamos pensando en el contexto del Imperio Romano del primer siglo. Tenemos varias cosas distintas en el evangelio de Marcos, pero pensando en este momento es suficiente decir tenemos destinatarios dentro del contexto del Imperio Romano, algunas personas griegas, pero también con la capacidad de informar a los judíos también en el contexto del imperio. Y finalmente en Lucas tenemos un evangelio enfocado en las necesidades de los gentiles. En nuestros estudios de los tres evangelios sinópticos vamos a notar otros detalles para probar y apoyar estos conceptos de los destinatarios, los judíos, los romanos y los gentiles. Pensando en las fechas de los tres evangelios, en el caso de Mateo, estamos pensando en un evangelio escrito más o menos alrededor de la destrucción de Jerusalén después de Cristo, el año 70. En Marcos tenemos el evangelio más temprano, y muchas veces se pone entonces una fecha de más o menos 50 después de Cristo, y en el caso de Lucas un poquito más tarde, en los años de los 70s o 80s, y estas son fechas suficientes en este momento
para entender la comparación de los evangelios sinópticos. En el caso de Marcos, tenemos el evangelio más temprano y también el evangelio más corto. Y en el caso de Mateo y Lucas, tenemos varios textos, varios versos paralelos en una comparación con el texto de Marcos. Pensando en los escritores, tenemos Mateo, Marcos, Lucas, tenemos evangelios y el nombre puesto en el evangelio corresponde al escritor. En el caso de Mateo tenemos un escritor, apóstol, uno de los 12. En el caso de Marcos, un discípulo judío. Tenemos otros detalles en el libro de Hechos. Podemos identificar el escritor del Evangelio de Marcos. En otras partes de la Biblia se llama Juan Marcos. Y en el caso de Lucas, también escritor del libro de Lucas, también el libro de Hechos. Y tenemos un discípulo griego, también un médico. Escritores de Mateo, Marcos y Lucas, apóstol, discípulo judío y también discípulo griego. Vamos a notar también los propósitos de los evangelios sinópticos. Los propósitos tienen que ver con los destinatarios. En el caso de Mateo, un evangelio escrito a los judíos con el propósito de mostrar la conexión de la venida de Jesucristo, el Mesías, la conexión de Jesucristo con varias de las profecías y otros textos del Antiguo Testamento. El propósito de Marcos de ser algo en cuanto a la superioridad de Jesucristo, quién es Jesucristo, y también quién puede ser un discípulo de Jesucristo. Esto tiene que ver también con temas principales dentro de los evangelios. Y finalmente, en el caso de Lucas, estamos leyendo un texto, un evangelio de los judíos. Ese es un mensaje directamente sacado de las experiencias de los judíos, pero por medio de los judíos por los gentiles. Es interesante notar en el caso de Mateo, Marcos y Lucas, evangelios sinópticos, otra vez, tenemos en la primera parte de todos de los evangelios sinópticos, tenemos varias historias de identidad. ¿Quién es Jesús? La identidad de Jesús. En el caso de Mateo tenemos 4 capítulos más o menos. En el caso de Marcos también, posiblemente 4 capítulos. También es posible decir un solo capítulo. Yo voy a explicar más de esta diferencia en Lucas. También 4 capítulos de establecer la identidad de Jesucristo, quién es Jesús. En el caso de Mateo, y vamos a notar varios aspectos de los evangelios, comenzamos en Mateo con una genealogía de Jesucristo. 14 generaciones, 14 generaciones, 14 generaciones. Y podemos notar también el involucramiento, el control de Dios en el desarrollo de la historia de los judíos, pero la genealogía funciona con una historia de identidad. Después también capítulo 1 de Mateo, nacimiento de Jesucristo. Podemos notar otro aspecto de la identidad de Jesucristo, el Mesías. Tenemos en 1:14 del libro, en 1:18 del libro, el nacimiento de Jesucristo fue así, y tenemos el nombre
de Jesús significa Salvador, y específicamente tiene que ver con versículo 21. En 23 dice Emmanuel, significa Dios con nosotros, y también en 2:5 Cristo. Tenemos varios nombres puestos. En el caso de Jesús, el Cristo, Emmanuel, todas estas cosas funcionan como puntos de identidad para entender quién es Jesús. La genealogía, la historia del nacimiento, capítulo 3 también, el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús, y por eso tenemos el comienzo del ministerio de Jesucristo en 4:12, y antes de 4:12 tenemos historias de la identidad de Jesucristo. Después tenemos otros aspectos, y vamos a notar los detalles del libro de Mateo en otro estudio. En el caso de Marcos, podemos notar también la historia de identidad, o varios aspectos de la identidad. Dice Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. No cabe duda. ¿Qué pensaba Marcos? Al principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y también tenemos Jesús, un siervo que toca la vida de varias personas. También en Marcos 1 tenemos la profecía, predicción de Juan el Bautista. Este tiene que ver con Jesucristo como cumplimiento del texto del Antiguo Testamento. También capítulo 1 de Marcos tenemos el bautismo de Jesús, tenemos la tentación de Jesús, y Jesús comienza su ministerio. 1:14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Tenemos el evangelio de Jesucristo. Este tiene que ver con el libro de Marcos, y podemos notar también la historia del bautismo, pero una historia más corta. También la historia de la tentación de Jesús y el comienzo del ministerio de Jesús. En el caso de Lucas 1, tenemos otro aspecto. Tenemos un prólogo, Lucas 1:1-4, puesto ya que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Tenemos un libro escrito a una persona, Teófilo, y con el propósito de poner en claro varios detalles de las cosas en las cuales ha sido instruido. Y otra vez tenemos el nacimiento de Juan. Para comenzar, este tiene que ver con Jesucristo también, cumplimiento de varias profecías del Antiguo Testamento. Después del nacimiento de Juan, en el mismo contexto, tenemos el anuncio del nacimiento de Jesús, y capítulo 2, la historia del nacimiento de Jesús. En capítulo 3
tenemos otra genealogía de Jesús, tenemos el bautismo de Jesús y tenemos en capítulo 4 de Lucas la tentación de Jesucristo. Y por eso podemos notar varias diferencias en la comparación de los evangelios sinópticos. Todos comienzan con historias de la identidad de Jesús, y en el caso de Lucas 4, 14 y 15, Jesús volvió en el poder del Espíritu, es decir, de su tentación en el desierto. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Tenemos el comienzo del ministerio de Jesucristo. Y por eso podemos notar el modo de comenzar con los evangelios, pensando en los contextos y varios temas. Podemos notar en el caso de Mateo, Jesús, Emmanuel y también Cristo. Tenemos en los tres evangelios referencias al Hijo de Dios, Hijo del Hombre, y varios aspectos de las historias de identidad, genealogías, en el caso de Mateo y Lucas, la realeza del Rey de Jesús, Mesías, escogido, ungido de Dios, en el caso de Mateo, varios nombres, también Hijo de Dios, significa la participación de Jesús como una persona divina. Dios vino, Jesús vino enseñando, predicando, sanando para morir. Y tenemos Hijo del Hombre, y en esta referencia podemos notar Jesucristo, participante de la experiencia humana. Y por eso me gustaría introducir la estructura de los libros. Tenemos la estructura general de los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, historias de identidad. Hemos notado varios detalles de las historias de identidad. Después tenemos en los tres historias y enseñanzas de Jesucristo, el ministerio de Jesucristo, o la primera parte del ministerio de Jesucristo. Tenemos en Mateo 14, Marcos 6 y Lucas 9 la alimentación de los 5,000, la confesión de Pedro, Mateo 16, Marcos 8, Lucas 9 en adelante. En el próximo video yo voy a explicar más cuidadosamente varios detalles de la escritura para prepararnos en nuestro estudio, nuestra comparación de los evangelios sinópticos. Hay un solo otro video del estudio de los sinópticos, y después podemos comenzar con el estudio de los libros de Mateo, Marcos y Lucas. Muchas gracias por participar en los estudios de los evangelios. Cuando estuve en Chile en noviembre del año 2016, pasamos 2 o 3 horas cada día pensando en los evangelios, y era un tiempo muy útil, de mucho interés, y por eso varias personas me han animado en cuanto a la necesidad de también grabar estos videos de estudios para prepararnos y entender mejor cómo leer los evangelios y cómo preparar nuestros sermones y clases. Gracias por participar en el estudio. Dios le bendiga.